clase de hoy, lo primero que surge, o la primera pregunta que debería surgir, es ¿qué es el suelo? Y dentro de esa, básicamente, pregunta que surge, es cómo nace el suelo, o cómo podemos entender este suelo, y de qué forma eventualmente esto nos impacta para el futuro. Entonces, parte importante de esto es entender que al final todos estos suelos vienen de rocas que en su momento pueden haber sido ígneas y que hubo después una alteración química o alteración física, que se producen deslizamientos, ya sea producto de distintos fenómenos. Hay transporte de gravedad, sobre todo en países que tienen una cordillera bastante presente, como lo es el caso de Chile, Perú y también, por ejemplo, Ecuador, en donde la cordillera juega un rol bastante fundamental en la geología de los países. Y ocurre este ascenso al final de masas de rocas, se genera esta cordillera, ocurre una meteorización, luego unas distintas alteraciones de distinto tipo, pueden incluso haber glaciares de por medio, y empieza a haber esta alteración de la partícula de un gran tamaño, se empieza a reducir a ser un menor tamaño, empiezan a haber fenómenos de movimiento de masa, o remoción en masa, que al fin y al cabo van acercando estas grandes partículas que se van reduciendo de tamaño y pasando desde quizá una gran altura, una gran distancia al océano, se empiezan a acercar al océano. Y justamente eso en general ocurre por presencia de agua, ya sea por ríos, por aluviones, etc. Y al fin y al cabo vuelven al mar. Y de alguna u otra forma vuelven al mar, ocurre una sedimentación, y de una u otra forma también se vuelve a sedimentar, una nitrificación, y vuelve a convertirse en roca, la cual puede ser sedimentaria en general, o si es muy profunda y se afecta a procesos de grandes presiones, pueden ser metamórficas, y eventualmente se vuelve a juntar con el manto y se transforma en este magma, o se junta con el magma y vuelve a subir como una roca ígnea. Es como, entre comillas, el proceso de un poco de la roca y también del suelo. En nuestro curso vamos a abarcar todo lo que es antes de que llegue al agua. Cuando se va esta roca fragmentando hasta convertirse en suelo, que para nosotros el suelo es toda partícula que tiene que está bajo la malla, bajo 3 pulgadas, y que bajo 3 pulgadas nosotros vamos a tratarla como este suelo en donde nosotros diseñamos y obtenemos parámetros de diseño para este tipo de material. Entonces, ¿qué es el suelo? Los suelos tienen principalmente dos orígenes: la meteorización de la roca, ya sea por alteraciones mecánicas, físicas, químicas, bajo los efectos de estos agentes naturales que pueden ser fisuración producto de descompresión, choques térmicos, grandes cambios de temperatura, ciclo hielo de hielo, que ocurre mucho también en el permafrost, esfuerzos de origen tectónico, también pueden haber acciones de mecánicas, de choque y desgaste durante el proceso de transporte natural, que con esto puede ser gravitatorio, deslizamientos, por ejemplo, glaciar, lo cual arrastra sedimento, incluso forma estas estructuras que suelen llamarse las morrenas, que también pueden ser de origen fluvial, marino o eólico, como por ejemplo son las dunas muchas veces. Y también a veces están estos efectos químicos debido a cursos de agua, los cuales contienen minerales y van alterando la forma de la roca, que luego se convierte en suelo y que al fin y al cabo va a tener un color distinto o algo del estilo que lo caracteriza con esa acción química que sufrió. Y también está otro tipo de suelos que no los vamos a abarcar con tanto detalle en este curso, que no tiene tanto relación, al menos quizás con la gran mayoría del suelo que encontramos en Sudamérica, pero que sí está presente en ciertos lugares, como son los suelos orgánicos, en donde al fin y al cabo ocurren por descomposición de organismos vivos, ya sean vegetales o animales, y están estos tipos de suelos que en general tienen una competencia geotécnica bastante baja y mala para los efectos de diseño, pero bastante buena para quizás efectos económicos que al final no tienen relación con este curso. Entonces, desde el punto de vista del origen de los suelos, estos en general se pueden clasificar como residuales, que son estos suelos que permanecen sobre la roca madre o roca de origen, siendo mucho más duro y competente en profundidad. Es lo que muchos conocemos también como esta roca fracturada o fragmentada sobre la roca madre y que está en un proceso de descomposición, de convertirse en suelo. Entonces, mientras más cerca está de la roca madre, más competente va a ser, porque más parecido va a ser a la roca. Y mientras más lejano está ella y más cerca a la superficie probablemente, más expuesto a los agentes de perturbación va a estar el sujeto,
y por ende va a estar también más parecido a un suelo y más lejano a esta roca. También están estos suelos sedimentarios que al final han sido transportados desde su lugar de origen, que fue esta roca, que eventualmente estaba en la cordillera y fue siendo arrastrada hasta llegar al océano, por ejemplo. Y en algún punto intermedio nosotros la encontramos, y este suelo sedimentario que fue trasladado de agente externo, ya sea agua principalmente, hielo o viento, y por ende también no se puede o no se puede en realidad esperar mayor competencia en profundidad, va a depender de la forma en que fue sedimentado y también depositado. Y la otra son estas formaciones geológicas de rocas blandas, que si bien son rocas, pueden tener una competencia geotécnica tan mala que ya pasan a ser más bien un suelo. Entonces, dentro de estos conceptos básicos hay que entender, por un lado, la naturaleza del suelo, que tiene mucha relación con estos parámetros índices que he mencionado, y el estado, que son al final también evaluadas por parámetros de estado. Entonces, esta naturaleza del suelo en general tiene ciertas características propias del suelo o intrínsecas. Cuando me refiero a esto, estoy haciendo alusión a que independiente del estado en que ustedes lo encuentren, no va a variar en qué parte lo encuentran, qué suelo es. Básicamente es como el ADN del suelo. Y dentro de ello hay ciertos parámetros que no dependen de la forma en que el suelo fue depositado, arrastrado o viceversa, para decir este suelo, por ejemplo, es una arena cuarcítica de tal tamaño. ¿Ya? Es básicamente el ADN del suelo. Una de ellas, por ejemplo, sería la forma. Por otro lado, están las condiciones físicas en que existe el suelo, las condiciones particulares con que encontramos el suelo en ese sector, y que probablemente, si nos movemos 50 centímetros a otro lado, vamos a encontrar el mismo suelo, depositado de otra forma, y va a tener otras características. Esas características que cambian serían las propiedades de estado, mientras que las propiedades que se mantienen constantes entre un lugar y otro, siendo el mismo suelo, son las propiedades. Si no se entiende, lo vamos a ver con mucho más detalle en las diapositivas que vienen. Lo importante es tener claro que necesitamos de ambas para realizar un análisis riguroso del comportamiento del suelo. Solo con una no lo podemos hacer. Vamos a tener un comportamiento descriptivo, pero no un comportamiento que sea cualitativo y a la vez cuantitativo e integral del suelo. Entonces, dentro de estos conceptos básicos que tenemos que seguir ahondando para poder empezar a avanzar con el curso también, y también con el conocimiento que nos va a llevar a describir el suelo como un continuo, por ejemplo, y los distintos ensayos que podemos hacer y para qué podemos hacerlo, está a entender la palabra estructura. Y estructura, que al fin y al cabo, se compone de la fábrica y de los vínculos. La fábrica del suelo es el arreglo físico de conexión de las partículas en el suelo. Básicamente, cómo fueron depositadas las partículas. Una fábrica, por ejemplo, podrían ser partículas que fueron depositadas de esta forma, una al lado de la otra, u otra fábrica podrían ser partículas que fueron depositadas de forma diagonal, teniendo como eje esto. Entonces, básicamente da un poco de luces del arreglo, de la forma en que se fueron depositadas, y esta, por ejemplo, podría ser una capa, acá otra capa de otro suelo, del suelo A y este del suelo B. Entonces, es la organización de las partículas en el suelo. Y los vínculos, o en inglés esto sería structures, es igual a fabric, plus en vínculos, sería cómo estas partículas están unidas entre sí. Por ejemplo, la cementación. Si hay partículas de sales, por ejemplo, que están uniendo estas partículas aquí arriba, que al fin y al cabo cementan las partículas entre sí, y, entre comillas, están pegadas, ¿ya? Entonces, el entendimiento de ambas forman parte de lo que vendría a ser la estructura, la cual es fundamental para describir el suelo in situ. Muchas veces cuando nosotros llegamos al laboratorio, al laboratorio está muestra, estamos alterando los vínculos o la fábrica, y cuando alteramos ambos o uno de ellos, hablamos que estamos alterando las estructuras. La estructura. ¿Hay alguna duda con esto? Vale, entiendo que no. Entonces, dentro de estas propiedades índice y propiedades de estado, dentro de las propiedades índice, podríamos, por ejemplo, destacar la clasificación del suelo. Si nosotros tenemos una arena en un sector y avanzamos 50 centímetros hacia otro costado, probablemente va a ser la misma distribución granulométrica, va a variar muy poco y es la misma arena.
si yo lo hago pasar por todos los distintos tamices, va a ser exactamente la misma, pero van a cambiar algunas cosas. Ya que esas son las propiedades de estado que ya las podemos ver. Pero la clasificación va a ser lo mismo. Misma forma partícula y mismo tamaño. La densidad máxima compactada C. Esta densidad. Entonces esto es un poco más complejo. Alguien pensaría que la densidad es un parámetro de estado. Y lo es. Pero la densidad máxima compactada seca tiene relación con la máxima densidad que pueden alcanzar las partículas debido a su arreglo, básicamente, o su forma